Hola amigos, ¿cómo estáis? Recordaréis cuando Putin predijo el colapso de la Unión Europea. Fue hace 5 años. Además incluso le puso fecha hacia 2027-2028, y si vemos cómo se está desarrollando esta tercera guerra mundial, Putin sabía lo que decía. Él, por aquel entonces lo achacaba a un factor económico. Luego lo comentaremos más detenidamente, pero hay más factores que el económico, donde la codicia de las burguesías tienen mucho que ver, porque ya no le dan a los pueblos ni migajas, lo quieren todo para ellas. Hasta ahora están teniendo mucha suerte, porque si los tontolabas volaran, en la Unión Europea tendríamos un problema serio de infraestructuras aeroportuarias. Las burguesías europeas encabezadas por las pocas monarquías que aún quedan, inculcaron a sus súbditos la rusofobia para que en un momento determinado se unieran alegremente en la cruzada contra la mano que les daba de comer. Y ahora ya es demasiado tarde para rectificar, se les fue la mano y ahora estamos en plena guerra contra la mayor potencia nuclear del planeta pidiéndole árnica, eufemismo de gas. Dice el The Daily Telegraph inglés, que los niveles de existencias de gas en el Reino Unido son alarmantemente bajos. Las reservas de gas en las instalaciones de almacenamiento británicas se están agotando, y los depósitos están solo medio llenos. Esto se produce cuando las temperaturas exteriores han bajado y 28 millones de británicos tienen que depender del gas para calentar sus hogares. Las previsiones meteorológicas no son alentadoras. En un futuro próximo se esperan heladas de hasta 20 grados bajo cero en el norte de Inglaterra y Escocia. Pero eso sí, que no falte dinero para llevar armas a Ucrania para combatir a Rusia, y estas decisiones ya están haciendo mella en los ciudadanos que han conseguido aterrizar, alarmados por la realidad que se les viene encima. Incluso el eco está llegando hasta Estados Unidos, que aunque no tienen reyes, tienen unas oligarquías financieras, que viene a ser lo mismo, pero sin el olor a formol de las burguesías europeas, que es como si están conservando durante siglos en sus palacios de cristal. El aumento de la ayuda a Ucrania anunciado por el presidente estadounidense Joe Biden es terrible, afirmó en las redes sociales el periodista chipriota Alex Christoforou. Criticó la decisión de conceder un nuevo paquete de ayuda a Kiev en el contexto de los incendios de Los Ángeles. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el sur de California, es terrible anunciar un aumento de la ayuda a Ucrania, escribió Christoforou. El condado de Los Ángeles se ve envuelto en incendios que están provocando un desastre que ha sido calificado como uno de los más destructivos en la historia de California. En la región de Altadena arden más de 10.000 hectáreas, y decenas de miles de personas están siendo evacuadas de Los Ángeles. Anteriormente, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, había anunciado que Estados Unidos asignaría un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un importe de $500 millones. El paquete incluirá misiles y equipos para aviones de combate F-16, sistemas de puentes blindados y municiones. Las armas se financiarían mediante poderes presidenciales, lo que significa que podrían extraerse directamente del arsenal estadounidense. El Pentágono tiene previsto entregarlo a Ucrania a finales de enero. Anteriormente, Associated Press escribió que la administración del presidente estadounidense Joe Biden pronto anunciaría el último paquete de asistencia militar a Ucrania. Sin embargo, es posible que Ucrania no reciba la totalidad de los $4.000 millones restantes asignados por el Congreso. Es probable que parte de la asistencia financiera quede a disposición de la administración del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump. En Europa, Azerbaiyán dejó de suministrar gas a Serbia, que se encontró en una situación difícil después de que Azerbaiyán notificara a Belgrado una suspensión temporal del suministro de gas desde el campo Sadeniz. Como afirmó el presidente serbio, Aleksandar Vučić, en una sesión informativa, el país ya no recibirá 1,7 millones de metros cúbicos de gas al día, lo que garantizaba un suministro estable al mercado interno. Sin embargo, el momento de la reanudación del suministro sigue siendo incierto. Vučić, al que el cuerpo le pide acercarse a la Unión Europea más que a un niño un chupa chups, explicó que la suspensión obligará a Serbia a empezar a utilizar activamente sus propias reservas de gas. Advirtió que el país podría utilizar entre 2 y 3 millones de metros cúbicos de gas de reservas estratégicas en los próximos 4 meses.
y expresó su esperanza de que los problemas técnicos se resuelvan lo antes posible, pero no descartó que la situación pueda prolongarse. ¿Problemas técnicos? Ya. Y esta que viene es buena. Cuando Trump lanzó un misil nuclear contra la línea de flotación del Porte Tontolavas Unión Europea, diciendo que quiere Groenlandia al precio que sea, en la Unión Europea no salían de su asombro. ¿Cómo? Nuestro amigo americano nos quiere hacer un Putin. No puede ser, ¿que está fallando? El caso es que los drones humanos voladores todavía no se han enterado de nada. Trump lo tienen más decidido de lo que creen, y sin disparar un solo tiro, le va a hacer a Dinamarca un Guaidó, pero legal. ¿Me explico? En la Constitución de Dinamarca figura que Groenlandia tiene derecho de autodeterminación. Entonces Trump aparecerá por Dinamarca, donde su hijo ya le habrá informado que para eso fue el otro día. Llegará con el morral, ahora tornado en mochila, cargada de estampitas de dólar. Y en un estornudo, los 60.000 habitantes de Groenlandia se autodeterminarán, y la isla será de Estados Unidos. Total ya lo es, porque Estados Unidos tiene bases militares desde hace décadas, incluidos radares de alerta temprana. Y ahora viene lo gordo. Dinamarca pretende pedir a Rusia que proteja a Groenlandia del ataque estadounidense. El debate político ha estallado en Dinamarca tras una declaración del diputado del Partido Popular Socialista Carsten Enge sobre un posible llamamiento a Rusia para que le ayude a defender Groenlandia en caso de acciones agresivas por parte de Estados Unidos. ¡Ay que me parto! En una publicación en las redes sociales, Enge señaló que en condiciones de extrema escalada y tensión, Dinamarca podría considerar tal medida, ya que Rusia, en su opinión, no está interesada en que Groenlandia forme parte de Estados Unidos. Estoy seguro de que nuestra petición será escuchada, porque Rusia no permitirá que Groenlandia forme parte de Estados Unidos. Esto es tan poco rentable para Rusia como para nosotros, escribió Enge. Sin embargo, 2 horas después de su publicación, la publicación fue eliminada, lo que generó preguntas y especulaciones adicionales en los círculos políticos. La declaración de Enge se produce en medio de comentarios recientes del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump sobre la necesidad de que Washington posea y controle Groenlandia. Trump lo llamó una necesidad absoluta para garantizar la seguridad nacional y la libertad en todo el mundo. Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción tanto en Dinamarca como en la propia Groenlandia. El primer ministro de Groenlandia, Mute Hede, destacó que la isla no está en venta y nunca lo estará. ¡Ay que me parto! Groenlandia es nuestra, no estamos en venta y nunca lo estaremos. No debemos perder nuestra larga lucha por la libertad, dijo Hede. Los políticos daneses también expresaron su indignación. El diputado Rasmus Jarlov consideró inaceptable que un país aliado sueñe con hacerse con el control del territorio danés. Carsten Enge habló en RD sobre el cinismo de las políticas de Estados Unidos. En el contexto de estos acontecimientos, el primer ministro de Groenlandia, Mute Hede, en su discurso de Año Nuevo, anunció su deseo de independizarse de Dinamarca. Destacó que la cooperación con Dinamarca no ha conducido a la plena igualdad y que ha llegado el momento de crear nuestro propio futuro. No queremos ser daneses ni estadounidenses, queremos ser groenlandeses. El status quo ya no es una opción, necesitamos encontrar otra manera, señaló Hede en una conferencia de prensa con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Groenlandia, con sus importantes recursos naturales y su ubicación estratégica en el Ártico, ha atraído durante mucho tiempo la atención de las potencias mundiales. En 2019, Trump ya expresó la idea de comprar la isla, lo que luego provocó también reacciones negativas en Dinamarca y Groenlandia. En respuesta a las últimas declaraciones de Trump, Dinamarca ha anunciado su intención de aumentar el gasto en defensa, especialmente en la región ártica, para garantizar la seguridad de sus territorios. El ministro de Defensa danés señaló que el país está dispuesto a trabajar con Estados Unidos para garantizar la seguridad de Groenlandia, pero destacó que cualquier reclamación territorial es inaceptable. Pues yo digo que eso no se lo cree ni él. Dinamarca ahora mismo ya no sabe ni por dónde le pega el sol con respecto a Groenlandia. Después de esto, ¿qué pasará en la Unión Europea con autonomías como Euskadi, Cataluña, Córcega, etcétera, etcétera?
se pondrán a la venta ante el mejor amigo de Zumosol. También en el grupo de Visegrado las cosas están muy calientes, con una peculiaridad, que el grupo como tal ya se puede considerar roto, porque hay muchos temas entrelazados e irreconciliables. Putin lo ha hecho volar por los aires. El presidente de Eslovaquia ha cancelado su visita prevista a Ucrania, citando la decisión de Kiev de detener el tránsito de gas ruso a través del territorio ucraniano hacia Europa. Esta decisión, según Pellegrini, amenaza la seguridad energética de Eslovaquia. Si tengo que ir ahí solo para tomar una foto y me dicen que ni una sola gota de petróleo y gas irá a Eslovaquia, entonces no debería ir ahí, que nadie se ofenda conmigo, dijo el presidente en una entrevista con la televisión eslovaca. La decisión de Ucrania de detener el tránsito de gas ruso entró en vigor el 1 de enero de 2025, tras la expiración del contrato de 5 años entre Gazprom y Naftogaz. Las autoridades ucranianas anunciaron previamente su intención de detener el tránsito, citando el deseo de reducir la dependencia del gas ruso y fortalecer la seguridad energética del país. El cese del tránsito de gas ruso a través de Ucrania afectó a varios países europeos, entre ellos Eslovaquia, Austria y Moldavia, que recibieron importantes volúmenes de gas por esta ruta. En respuesta, Eslovaquia y Austria acordaron suministros alternativos, y Hungría seguirá recibiendo gas ruso a través del gasoducto Turkish Stream. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, calificó la decisión de Ucrania de inaceptable y contraria a sus aspiraciones de unirse a la Unión Europea. La administración del presidente estadounidense Joe Biden, por el contrario, apoyó la decisión de Ucrania de detener el tránsito de gas ruso a Europa. El coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que este paso demuestra la determinación de Ucrania y ayuda a reducir la dependencia energética de Europa de Rusia. Ya no vamos a hablar de Alemania, que el que le reventó la tubería de gas barato Nord Stream 2, le reventó toda la industria alemana, reventó al gobierno de Olaf Scholz, y hasta el de la von der Leyen. Ahora resulta que los ultraderechistas del Partido Populista de Derecha Alternativa para Alemania no incluyó en su programa electoral una cláusula que condenara a Rusia y su operación militar especial en Ucrania. Esta decisión se tomó por mayoría de votos de los delegados en el Congreso del partido que tuvo lugar en la ciudad de Riza. El 69% de los delegados se mostró a favor de eliminar el lenguaje condenatorio. Según el borrador del programa electoral de Alternativa para Alemania, el partido cree que el conflicto en Ucrania ha perturbado la paz en Europa y propone ver a Ucrania como un estado neutral fuera de la OTAN y de la Unión Europea. Esta situación, según los líderes del partido, puede ayudar a estabilizar la situación en la región. La copresidenta del partido Alice Weidel, aprobada en el Congreso como candidata a canciller, dijo que si la Alternativa para Alemania llega al poder, Alemania reanudará el suministro de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream. Señaló que es necesario revisar la política energética del país para restablecer la estabilidad económica y reducir la dependencia del costoso gas licuado estadounidense. La decisión de Alternativa para Alemania de no condenar las acciones de Rusia causó una amplia resonancia en los círculos políticos alemanes. Los representantes de los partidos tradicionales, entre ellos la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata de Alemania, criticaron duramente la decisión. Dijeron que tal posición socava la unidad de Alemania con sus aliados europeos y transatlánticos en el apoyo a Ucrania. Los expertos señalan que la posición de Alternativa para Alemania refleja los desacuerdos en la sociedad alemana sobre el enfoque del conflicto en Ucrania y las relaciones con Rusia. Alternativa para Alemania ha sido tradicionalmente crítico con las sanciones contra Rusia y apoya una cooperación más estrecha con Moscú, especialmente en el sector energético. La retórica ha resonado entre algunos votantes alemanes que están preocupados por el aumento de los precios de la energía y las consecuencias económicas del conflicto en curso. El politólogo Karl Schulz de la Universidad de Hamburgo cree que la decisión de Alternativa para Alemania podría atraer más votos de votantes descontentos con la actual política exterior de Alemania. Su estrategia es apelar a los intereses económicos de los votantes y aprovechar el cansancio de la sociedad por la crisis. Sin embargo,
Esto podría aislar aún más a Alemania en el escenario internacional, señaló el experto. ¿Y Francia? Que Rusia ha sido el artífice de que haya perdido todo el Sahel en África, desde donde se abastecía del uranio casi gratis imprescindible para sus múltiples centrales nucleares, y ahora depende de Rusia. ¿Qué hará ahora? ¿Pedírselo a Trump, que tampoco tiene para él? O sea, ¿qué se puede decir de la actual Unión Europea? Yo creo que solo se puede decir, ¿pero esto qué es? En Estonia la economía se ha derrumbado, y ya empiezan a pedir reanudar las relaciones anteriores con Rusia. Y todo así en todas partes, ya empiezan a ver la trampa donde les han metido los globalistas al servicio de Estados Unidos. Vendiéndoles el cuento de las democracias del jardín, donde si no ganan las elecciones los que ellos quieren las anulan y las repiten hasta que salgan los que les interesan, o sea que te hacen un Rumanía. Y se dejaron arrastrar por los sonidos de la flauta del flautista del jardín hasta el abismo de la rusofobia para mayor gloria de Estados Unidos, y en detrimento de los drones voladores humanos del jardín. Cuando hace unos años Vladimir Putin predijo el colapso de la Unión Europea, que hasta incluso le puso una posible fecha a finales de 2028. ¿Podemos nosotros humildes ciudadanos, creer que algo así se puede decir por una ocurrencia? Sobre todo conociendo la trayectoria de quien lo dice? Más bien creo que no. Lo único que nos queda es analizar si lo que dijo puede estar basado en algún conocimiento que él maneje, si le movió la lógica ante el engendro que hoy es la unión de mercaderes. O incluso, si sería porque él tiene herramientas para ayudar al colapso si la Unión Europea sigue acosando a Rusia con sanciones y con su brazo armado OTAN. Putin dijo que estaba observando con alarma lo que está sucediendo ahí, en referencia a la Unión Europea. Visto ahora da pie a pensar que Putin ya masticaba esta idea de la operación en Ucrania para frenar a la OTAN, que es lo mismo que decir Unión Europea. Si la Unión Europea colapsa, no solo las economías de sus miembros sufrirán, sino todo el sistema circulatorio que la globalización ha hecho común a muchas naciones. Y al parecer por ahí van los tiros, según Putin. Es la economía la que puede convertirse en un factor de desintegración dentro de la Unión Europea. Yo creo que esto no se refiere a la crisis económica, sino al crecimiento económico en las fronteras orientales de la Unión Europea, que ya se preveía que perderán pronto el chupar de la piragua común, para convertirse en donantes a las arcas comunes. Unas arcas enormes, que se las tragarán todas por la gran garganta de las burguesías. Que todo lo que puedan exprimir a sus tontolabas de súbditos, se les hace poco. La lógica aquí es transparente. Si bien Bruselas financia una variedad importante de programas de desarrollo, y envía subsidios directos a Europa del Este, lo hace porque necesita ganarse a unas poblaciones suavizando los contrastes y reduciendo la brecha entre los antiguos estados de la Unión Soviética, y la vieja Europa. Para estados como Polonia, Hungría, Rumanía, los Bálticos, y otros, era beneficioso ser parte de la Unión Europea. A los que la propaganda capitalista los ha metido de lleno en una posverdad, haciéndoles creer que están dentro de un castillo de chocolate, como en el cuento de Hansel y Gretel. Pero tan pronto como estos países se conviertan de receptores a donantes, y se vean obligados a prestar sus propios fondos para apoyar a los que estén rezagados, y vean cómo engordan el culo las burguesías financieras, pueden perder todo deseo de seguir en la Unión Europea. Este proceso es absolutamente inevitable. La única pregunta que queda por hacer es el momento, y es obvio que el Brexit aceleró el enfoque de esta fecha, porque Gran Bretaña fue uno de los donantes. Y cuando han visto que ahora parte de unos recursos que no tienen, van a parar a países a los que antes miraban por encima del hombro, es cuando empiezan a salir las esencias verdaderas de sus entrañas, y es por eso que estamos viendo aflorar de una forma alarmante el nazismo por todas las poblaciones europeas, pero donde muy significativamente se acrecentan es precisamente en los países del este de Europa. Pensaron que el gas ruso que calienta nuestros hogares nunca nos faltaría, pero Estados Unidos se ha encargado de despertarnos de tan lindo sueño. Actualmente, las economías de Europa del Este estaban, en principio, creciendo más rápido que las economías de Europa Occidental, con la excepción de los estados pequeños, y de Irlanda. Está claro que esto se debe, entre otras cosas,
al efecto de que parten desde rentas más bajas y las ayudas les dinamizan sus economías, los rezagados se ponen al día muy rápidamente y el progreso en su caso es obvio. Pero luego les llegan las gargantas profundas de las burguesías con las rebajas, y es ahí donde el fascismo que se está arraigando en sus ciudadanos, le empiezan a echar la culpa a Bruselas, y es ahí donde ya ha empezado el baile. Y sin gas para calentar el salón de baile, pueden terminar como los salones del oeste americano, a hostia limpia de todos contra todos en un espectáculo de sillas, mesas y Oresnik varios volando por encima de las cabezas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.